Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Del otro lado nos encontramos con un actual técnico y un exfutbolista que va a seguir siendo futbolista toda la vida, porque eso no se va a perder nunca. Ha tenido una calidad y tiene una calidad fantástica. Es el señor Pedro Troglio. Pedro, ¿cómo le va? Un placer enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Bien. días, buenas tardes ahí a todos. Bueno, Pedro, lo llevo a lo que fueron sus comienzos, ¿no? Debutando nada más ni nada menos que con la banda roja ahí en River. ¿Cómo fueron esos comienzos? A ver, bueno, un poco la ilusión de todo chico. Yo llegué al club a los 12, 13 años. Como vivía en Luján, el club me hizo vivir en la concentración del club y a los 17 años tuve la suerte de debutar en primera, en una época terrible de River, de grandes jugadores, así que para mí fue un sueño imposible que gracias a Dios se dio, porque cuando uno es chico lo ve como un sueño, pero cuando empezás a estar te das cuenta que no es nada simple, pero bueno, por suerte llegó y llegó a una temprana edad. Pedro, ¿cuándo se sintieron realmente campeones de lo que fue esa Copa Libertadores del 86, después luego la Intercontinental? ¿Cuándo realmente se sintieron, sí, acá no se escapa de la mano? En su A ver, momento, Gallardo dijo que decía que la Copa Libertadores 2015, que ganó River, decía que con nuestra gente no se podía escapar. ¿Cuándo ustedes sintieron eso? yo creo que, a ver, primero cuando el Bambino Veira llegó a River, puso en el pizarrón una frase que fue increíble, que dijo, con este plantel, con sacrificio, humildad y compromiso, podemos quedar en la historia del club. Siempre nos dimos cuenta que había un plantel impresionante. Era una época gloriosa donde, gracias a Dios, los jugadores de fútbol no se iban a jugar afuera. Estábamos felices de quedarnos a jugar era difícil irse a jugar a Europa. Viste que hoy hay miles de destinos que los jugadores Sí. buscan, desde lo económico. Bueno, en aquel momento no. Pero creo que la victoria en América, en Cali, ganar en Cali una primer final ante un clima muy hostil. Yo creo que cuando entramos a la cancha de River ese día de octubre, llovía a cántaros, nunca había visto llover tanto en mi vida. Y la gente no se movía de su lugar, dije, no se podía escapar. Y de hecho, bueno, no te puedo explicar lo que llovió en la previa del partido, 2 horas antes que ya el estadio estaba lleno, era impresionante y la gente no se movió y ahí, bueno, vino la victoria. Después ya cuando te haces fuerte vas a cualquier torneo y te sentís ganador. De hecho, fuimos a la Intercontinental y uno sabía interiormente que podía ganarlo. Pedro, ahora lo llevo a lo que fueron, a lo que fue irse a jugar para mí, una de las mejores ligas de Europa, el Calcio. ¿Cómo fue ese paso de estar en River a pasar a Europa? Éramos muy chicos, yo tenía en aquel momento 22 años y Claudio Canigia 20 años, ¿viste? El calcio en ese momento, viste que hoy es como que se le da más importancia a España por el Barcelona, por el Real Madrid, pero en aquel momento el fútbol italiano era el mejor, porque estaba Diego, porque estaba Gulli, Rijkaard, Van Basten, Klinsmann, Mateu, Breme, bueno, todos jugadores, los mejores jugadores del mundo del momento. Entonces, yo llegué a un Verona donde estaba Preben Eltier Larsen, que era un dinamarqués fantástico, y Peter Briegel, y bueno, en aquel momento eran 3 extranjeros por equipo nada más. Para mí fue un paso impresionante. A ver, yo me iba de un club que era la Casa Blanca, que era River Plate, pero bueno, en aquel momento irte al fútbol europeo, al italiano, era como dar un paso en tu carrera muy grande, porque no todos podían ir, era para aquellos señalados. Y bueno, me iba a un equipo que era como el Verona, que no era de la jerarquía de River en cuanto a lo que es posiciones en la tabla, pero sí era el paso importante que todos querían dar. Y bueno, sinceramente también le convenía a River porque la venta era importante, pero no es que yo estaba enloquecido por él, a mí me había costado mucho llegar en River, entonces estaba, pero bueno, cuando llegué al fútbol europeo e italiano me di cuenta que estaba en el mejor fútbol del momento. ¿Qué diferencia en aquella época, ¿no? Porque hoy el fútbol es está todo muy digitalizado, ¿no? Hoy se tiene GPS que te dice
a qué velocidad corre tal jugador. En esa época, ¿cómo era el fútbol italiano? Bueno, el fútbol era, lógico que yo noté un cambio muy importante desde lo estructural y desde lo físico cuando llegué. Pero como mi juego era mucho de dinámica también, es decir, que no sentí ese cambio. El fútbol argentino en aquel momento era un poco más lento, es como que vos parabas la pelota y había tiempo como para dar un par de toques antes del pase. Hoy en el fútbol tenés que ya estar pensando a quién se la vas a dar cuando te la están dando. Fútbol italiano ya había un adelanto futbolístico físico muy grande. Claro que no había todo lo que hay hoy, videos, GPS, nos manejábamos desde claramente cuando te lesionabas, nadie, no había una alerta. Eh, pero bueno, era un fútbol fantástico, estaban los mejores. Es claro que el fútbol de hoy, si transporto a aquella generación de jugadores a hoy, con todo esto que hay, sería una generación fantástica también ahora. Bueno, después del Verona se quedó ahí en Italia y fue nada más ni nada menos que a Lazio. ¿Qué me puede decir de Lazio? Obviamente de Roma, el clásico rival. Y bueno, llegué y tuve un año muy bueno en Verona, y eso valió que la Lazio me compre. Entonces, enseguida el Verona, que es un club que vive de eso, de comprar y vender, comprar jugadores, viste, que están apareciendo para venderlos después a otros clubes. Así que me encontré en la Lazio jugando. Claro que fue un paso muy alto, porque en aquel momento estaban armando el Olímpico de Roma para el Mundial del 90 y estábamos jugando en un estadio Flaminio, que se llama, que estaba cerca del otro estadio. Pero bueno, empecé a sentir que había dado un paso importante. Me encontraba en la capital de Italia, jugando en el Alacio, el clásico con la Roma, bueno, se emparentaba mucho a lo que es el fútbol argentino. Por ejemplo, Verona, su clásico era Vicenza, y no era tampoco, ¿viste? Uno estaba en no había una. El fútbol del norte no es tan agresivo como lo que es el centro de Italia, el Roma, Lazio, o ya yendo para el lado del sur. Ya me empecé a sentir en Roma mucho más parecido a lo que era Argentina, desde la vida y desde los futbolistas. Pedro, después de Italia, esos años vividos que fueron fundamentales y muy importantes en su carrera, se fue a una liga que hoy todo futbolista hace un paso, que es la liga de Japón, ¿no? ¿Cómo te recibió el pueblo japonés? Bueno, eso era estuvo de moda, ¿viste? Como hoy está el fútbol de la MLS, o en un momento fue China, ¿te acordás que se iban Sí, algunos a China? O sí, está Emirato Árabe y Arabia. Bueno, aparecía la liga japonesa, inventó una liga de elite, que era la J-League, donde solamente arrancaron jugando 8 equipos, que para eso vos tenías que tener una cierta requisitos, de los cuales tenías que tener algún jugador que había jugado un mundial. Por eso a mí el Avispa Fukuoka me contrata porque había jugado un mundial, que era uno de los requisitos que se pedían. Bueno, a ver, nada que ver al fútbol argentino y nada que ver al fútbol italiano. Eso era como ir al cine, ¿viste? Ir al teatro. sí, La gente ganabas, la gente era feliz, perdías y la gente era feliz, ¿no? Era un fútbol muy relajado, donde sí. vos jugabas, te divertías, ganabas muy buen dinero, estabas en un país fantástico que era Japón, pero nada que ver al fútbol ese que sentimos todos, que es el de perdías una final y los demás a la noche salían a tomar algo. Yo me quería matar, ¿viste? Lo quería. Pero bueno, fue un paso igual hermoso de casi 2 años y medio, 3 años en Japón, donde la pasé de primero y conocí un país fantástico, ¿viste? Fantástico que nunca imaginé. Yo había estado, ¿viste? Jugando en Tokio Sí. la Intercontinental en el 86, pero nunca me imaginé viviendo 3 años ahí en Japón, pero la pasé de primera. Eh, Me nombró mucho que tenía un requisito que era el Mundial del 90, ¿no? Yo soy categoría 93, mi papá me ha contado de usted, jugador fantástico, obviamente somos todos gallina acá en esta casa, requisito clave. Y que ese mundial, cómo se prepararon, porque era un mundial en donde Argentina había salido campeón 4 años antes, en el 86, con un Diego bestial, lo ganó, para mí lo ganó solo ese mundial, obviamente tenía muchísimos grandes jugadores, pero cómo se preparaban, cómo lo afrontaron. A ver, ganar un mundial
no es nada fácil, pero si tenés a los mejores del mundo, los que juegan al lado se conectan mucho más. Vos fíjate lo que pasó con Messi, lo que pasa con Maradona. Yo en el 86 me había tocado quedar en la última lista afuera, yo tenía 20 años. Me dolió, pero sabía que me iba a pasar, sabía que me iba a llegar. Y en el 90, bueno, yo estaba jugando en la Lazio y ya venía jugando seguido casi todas las convocatorias, así que estaba seguro de que iba a estar. Pero hasta que no llegaba, viste, la convocatoria final, Bilardo era un personaje medio raro que era capaz de dejarte afuera en la última convocatoria. Ya una vez que estuve convocado, fueron mal, a ver, yo pasé, calcular que yo pasé por River Plate, pasé por el fútbol europeo, viví cosas muy lindas, pero jugar un mundial de fútbol representando a tu país, yo creo que pertenece a lo más importante que te puede pasar como jugador. Es claro que el hincha de River, como vos decís, es más importante River que la selección a veces, ¿viste? Pero para un jugador de fútbol representar a tu país, claro que yo emparento las Copas Libertadores, la Copa Intercontinental, la emparento con el Mundial. No es que hay una cosa mejor que la otra. Pero ponerte la camiseta de tu selección, llegar a una final del mundo, hay cosas que en el tiempo no pasan nunca, ¿viste? Y esos son recuerdos imborrables que uno no olvida más. Es verdad lo de la anécdota que cuenta usted, obviamente estuve googleando, la del cactus. Sí, bueno, eso fue terrible. Vos cuando estás con un entrenador que tiene 100.000 mañas, ¿viste? De antimufas y todas Sí. esas cosas, se me apareció ese día en casa, yo jugaba en la Lazio, y se me apareció a ver la final con el Steaua de Bucarest, Milan Steaua de Bucarest del 88, 89, no me acuerdo. Claro, había un cactus gigante en la puerta del edificio y me dijo que había que hacerlo desaparecer porque traía mala suerte. Gracias a Dios que eran épocas, viste, año 89, épocas que no existían las cámaras en los edificios, viste, no No, había cámaras. hoy Entonces con vas, mi hoy vas hermano, en cana. hoy voy en cana, viste que hoy hay cámara en todos lados, hoy es imposible, no me hubiera convocado porque yo no podía sacar ese cactus. Pero con mi hermano bajamos como a la 1 de la mañana cuando él se fue y lo hicimos desaparecer. Claro, el otro día un caos en el edificio, dijo, ¿quién se pudo haber robado un cactus un cactus de adentro del edificio? Pero bueno, llegábamos a hacer cualquier cosa. Hoy, los chicos de hoy me parece que son distintos. De última que no lo convoquen al mundial, ¿viste? Pero nosotros en aquel momento era palabra santa. Obviamente te tengo que preguntar, ¿no? Mirás fútbol, vivís fútbol y creo que vas a estar toda la vida viviendo y viviendo fútbol. ¿Qué jugador de hoy en día se parece a Pedro Troglio? Uf. Mirá, vamos a hablar a ver de jugadores. Yo podría decirte, si vamos a buscar en River, vamos a buscar en River para emparentar. Yo sería un Solari, más o menos, de River de hoy, no con tanto gol. Es decir, con menos gol, más de De ir por asistidor. afuera, sí, de asistidor, claro, era más de ir por afuera, jugaba en un esquema que jugaba como un cuarto, en aquel momento aparecía el cuarto volante, entonces yo jugaba, viste, abierto y tenía una dinámica importante, tenía una muy buena técnica y era más asistidor. De hecho, en River hice 2 goles nada más y en mi carrera tengo 50 goles en 600, 700 partidos, pero era más un jugador asistidor. Ya después en el tiempo fui jugando mucho más abierto, ¿viste? Cuando se empezó con línea de tres, Sí. me ponían como bueno, en aquel momento se llamaba carrilero, hoy se le llama extremo, y era un asistidor, tenía un muy buen desborde y muy buen centro en carrera. Pero te puedo decir la dinámica de un Solari. A ver, era un jugador como De Paul, pero el De Paul que apareció en Racing, no el De Paul de hoy. No. Eh, claro, era veloz y Un tenía Ricky, buen. un Ricky Centurión, digamos, en los comienzos de Sí, Racing. sí, exacto, pero no con tanto firulete. Yo era más concreto, era más de encarar y, viste, tirar la larga y encarar, no tanto del firulete, del pararme, de pasarla por arriba o no, más de ir a encarar el mano a mano y ir hacia el ataque, ¿viste? Me gustaba más un ataque directo, ¿no? Bien. Después vino la etapa como entrenador del otro lado de la línea. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Se extrañaban un poco las concentraciones todas las mañanas? Y mirá, yo cuando tenía
30 y pico de años, decía yo, cuando deje de jugar me voy a dedicar a otra cosa, voy a estar todos los días en mi casa. Ya cuando llegó el momento que estaba por dejar, ya me empezó a costar decir no estar más en el fútbol. Entonces había hecho el curso de técnico y bueno, fue todo medio relativamente rápido. No, bueno, no tan rápido, tuve un año y medio no, tuve, ponele, porque me fui a jugar el último año, fui a jugar a Villa Dálmine, ¿viste? En la Sí, C. en la C. Eh, sí, como para divertirme, pero digamos que entre que dejé de jugar y que me apareció un equipo pasaron 6, 7 meses. Y era muy difícil, ¿viste? Encontrar equipo, porque nadie te da equipos, ¿viste? Que creen que vos tenés que tener experiencia. Entonces, no Sí. tiene experiencia. Bueno, gracias a Dios que aparecen cosas como la de Scaloni hoy. Y en aquel momento, como todos tuvimos alguna primera vez. Y bueno, apareció Godoy Cruz y empecé a sentirme otra vez que es lo que yo quería. No era lo mismo, era más lindo jugar, es más lindo jugar que Sí. dirigir. Pero lo más parecido a estar metido en el fútbol es esto, no dirigir. Hoy, claro que me gusta lo que hago. eh, yo podría tranquilamente no dirigir más, la vida me ha dado la suerte de estar cómodo, pero más allá de las puteadas, de los tragos amargos, todo, ¿viste? Me gusta lo que hago y me gusta vivir de esto. Obviamente sos técnico, River tiene un gran técnico, yo un hijo de la casa, como es Sí. Martín de Micheli, pero ¿soñás algún día con dirigir River? No, yo creo que ya pasó mi momento de posibilidad de River, porque hoy, bueno, vos mismo lo estás diciendo, apareció De Micheli, que es una camada mucho más lejana a la mía, ¿viste? Sí, Yo creo que mi posibilidad tendría que haber sido, que casi se me da, es cuando año 2005, 2006, que yo en gimnasia estaba haciendo campañón, habíamos peleado un sí. título y tuve la posibilidad después del 2005, que no sé si se iba Ramón Díaz, no me acuerdo quién se iba en ese Y, momento, de y agarrar. creo que vino Gorosito, si no me equivoco. Me parece que fue Pipo Gorosito. Fue ese año. Exacto. Bueno, ahí tuve posibilidades, pero bueno, después no se dio. Y de hecho, ya hoy cada día lo ves más lejano, porque ahora después de esto, en unos años, ya van a estar los Enzo Pérez, los Mm. Armani, los Nacho Fernández, los que se van yendo, ya se fueron los Cabenagui, los de Micheli, los Coudet. Entonces, es como que hay una nueva camada que es la que está más emparentada con la última generación. Entonces, es difícil, ojo, no digo que no me gustaría, me encantaría, pero no lo veo posible. Yo ya tengo 57 y hay una camada nueva que hoy joven y que bueno, me parece que tiene más peso que aquellos que hemos pasado hace muchos años. Obviamente has disfrutado dentro de un campo de juego con grandísimos jugadores. Vamos a decir, el Diego, Cani, un montón. Pero te quiero nombrar a dos y quiero que me digas qué diferencia o qué similitud encontrás con estos dos jugadores que te voy a nombrar. Los has tenido en gimnasia, tanto a Nacho Fernández como a José Paradera. ¿Qué diferencia le encontrás? Porque todo el mundo en River se confunde. Bueno, yo cuando apareció Paradela, antes de debutar en primera, de hecho debuta contra River, un partido, después que nosotros eliminamos a River de Copa Argentina, volvemos a jugar con River por el campeonato y ahí debuta Paradela, que nosotros armamos un equipo. Cuando apareció decíamos todos que era igual a Nacho, todos, igual, es decir, desde su físico, desde su estilo, desde su pie zurdo, de su manejo, de su movilidad. Yo creo que Nacho tiene más gol, Nacho tiene más gol que Sí, Paradela, muchísimo más gol. Tiene una jugada particular de él, que en River ha hecho muchos goles y en gimnasia también, que es de derecha a izquierda, viste, ir hacia el medio y pegarle al palo lejano del arquero. Y también yo creo que Nacho llega a River ya siendo figura del fútbol argentino en gimnasia. gimnasia. Entonces llegó un poquito más curtido. Le costó un poco al inicio, pero ya venía con una espalda más. Paradela no estaba todavía, digamos, horneado 100%. Pero River me acuerdo que en aquel momento se lo lleva porque lo ve parecido a Nacho y se lo lleva con esta idea, con que no que explotara enseguida, sino que explotara en el tiempo y de hecho no se han equivocado porque hoy ha tocado un nivel bárbaro y está en un nivel de primera, así que me parece que en eso acertó Gallardo y Enzo Francesco y en su momento.
Pedro, te hago las últimas, te agradezco muchísimo por el tiempo. Me quedaría charlando 1000 horas con vos porque sos un Gracias. tipo muy rico sabiendo de fútbol. Te pregunto, ¿qué le faltó a la selección en aquel Mundial de Italia 90? A ver, primero tener al mejor Maradona. Nosotros tenemos que reconocer hoy en la distancia. Yo soy maradoniano, ustedes Sí. son mesistas, Sí, porque yo igual, yo soy maradoniano de toda la vida bueno, también. bueno, pero mi hijo respeta a Maradona a muerte porque me ha escuchado hablar a mí, ve los videos y se vuelve loco, pero lógico que para nosotros Diego, pero también hoy en el tiempo yo tengo que reconocer que Diego tuvo una vida útil de 10 años, porque siempre su vida no fue la más ordenada del mundo. En cambio, Messi lleva 17 años al primer nivel. Yo creo que ya en el Mundial del 90, el Maradona del 90 no fue el Maradona del 86. Más allá que siempre por su capacidad hacía alguna cosita, pero no se podía poner el equipo al hombro como lo hizo en el 86. Entonces ya eso es un hándicap. Por eso nosotros jugamos a otra cosa. En el 90 éramos un equipo más defensivo, que tratábamos que no nos hicieran goles, a ver si se inventaba algo Maradona, Canigia, y de hecho llegamos a la final de esa manera. Yo creo que si vos me preguntás qué nos faltó el mejor Maradona, el mejor Burruchaga, el mejor Ruggeri, que llegaron con lesiones al Mundial, nos faltaron que estuvieran al 100% como estuvieron en el 86, porque nosotros después los rodeábamos bien, pero ellos eran los que podían marcar esa diferencia. Y un Oscar que no venía teniendo continuidad, nada más ni nada menos que en uno de los mejores equipos de España, como el Real Sí, Madrid. arrastraba una pubalgia, ¿viste? Si él llega al Mundial, de hecho no puede jugar la final del mundo porque la pubalgia lo estaba matando. Burruchaga lo mismo, Justi lo mismo. Bueno, los muchachos que venían del Mundial del 86 no llegaron en su plenitud, pero acá no era el problema de todos, sino el problema era el mejor Maradona. Nosotros con el mejor Maradona, defendiendo como defendíamos, yo creo que podríamos, a ver, llegamos a la final, pero podríamos haber manejado otro juego más vistoso que el que se vio. Pedro, te tengo que preguntar, eh, a ver, sé que es muy difícil un tipo que vivió al lado de Diego, ¿no? ¿Cómo te ha golpeado, ¿no? La muerte, la desaparición física, porque para mí Diego sigue estando entre nosotros y va a seguir Sí, estando. La sí, desaparición física de Diego. yo me emociono todavía, viste, en el tiempo, porque cuando uno empieza a tener la edad que tengo yo, empezamos a perder a los amigos, viste, se Sí, empiezan a ir los amigos, los referentes, de hecho se fue el Tata Brown, se fue el Cuchufo, se fue Diego, está Bilardo ahí mal, el profe Echeverría, viste que era el profe del sí. Mundial, eh, bueno, se nos van mis técnicos de River, Dominici, Pedernera, Pando, viste, se nos van yendo. Eh, yo Maradona empezó siendo mi ídolo. Calculá que cuando Diego debuta en primera yo tenía 10 años y él 15, 16 y ya debutaba en primera. Sí. Después fui compañero y después terminé siendo amigo, donde pasé navidades, cumpleaños. Y Diego era una persona fantástica, un amigo, lógico que viste, era de un carácter difícil, Sí. pero con nosotros era un placer disfrutarlo. Yo qué crees que te diga, yo no comparto con él claramente un montón de situaciones de su vida que le han pasado, enfermedades, adicciones, pero bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿viste? Yo lo quiero por lo que me ha dado, por la amistad, me duele que se haya sido tan joven, me duele que no lo hayan ayudado, me duele que aquellos que entre comillas, lo acompañaban no hayan hecho nada por mantener vivo al más grande del mundo y le dieran pastillas para que duerma en una cerveza para que le rompa las pelotas. Yo escuchar esas conversaciones, ¿viste? Digo, Sí, te por Dios, estamos destruye. hablando de Maradona. Nos moríamos por estar al lado de Diego y estos HDP hacían estas barbaridades, ¿viste? Por eso me da lástima que por culpa de él fue también, que no se haya rodeado Sí. verdaderamente de la gente que más lo quería y no de esta gente que sacaba tajada. Pero bueno, todos sabíamos que la vida de Diego tenía un final, ¿viste? Y que no iba a ser muchos años más de su cuerpo, su vida, su manera de vivir, lo condenaban. Y ya cuando lo vi entrar, ¿te acuerdas el día de su cumpleaños en cancha de Sí. gimnasia? Contra San Yo, Lorenzo.
sí, yo dije, y de hecho creo que pasó un mes, 25 días nada más. Sí, Pero bueno, sigue vivo con nosotros siempre, el Diego, siempre. siempre, tirando magia. Pedro, Sí, te hago la última. Un once ideal de lo que vos más quieras me puedes decir. Con quien fu, compartiste equipo o la selección del Mundial 90, te podés incluir jugadores a no, quien no, dirigiste. no, a ver, yo elegiría el River del 86, pero pondría a Canigi y pondría a Maradona. Y no puedo dejar afuera a Enzo Francescoli, porque Enzo ya se había ido, había jugado, no jugó la final del 86, había ido pero yo agregaría a Francesco y a Canigia y a Maradona a ese equipo titular de Pumpido, Gordillo, Gutiérrez, Ruggeri, Montenegro, Enrique, Gallego, Alonso, con él Enrique, jugaba, bueno, Funes y Alfaro. A ese 11 le agregaría los que te nombré. Bien. Por último, Pedro Troglio, es lo que quieras. La persona que todos ven, es decir, no vendo una imagen de lo que no soy. Tal como me ven soy, vengo de una familia muy humilde, el fútbol me dio todo, acomodé a mis viejos, le pude dar todo a mis viejos antes que se vayan de este mundo, así que, y hoy le doy todo a mis hijos y a mi esposa, así que un agradecido a la vida y un agradecido al fútbol. Pedro, un placer enorme. Me quedaría charlando 1000 horas con usted. Realmente Gracias, Pa. le agradezco muchísimo por el tiempo allá en Honduras. Sabemos que es la hora de la siesta allá, así que bueno, eso se valora ahí mucho. Gracias a vos. Te agradezco mucho y bueno, que estés muy bien. Saludos ahí a toda tu familia. Igualmente, abrazo grande. Chau, chau. Chao, pa. Nos vemos. Chao. Chau, chau.